Bueno, como le dije, esta unidad número 4 hace referencia a las obligaciones de dar. ¿eh? Dentro de estas obligaciones de dar vamos a ver las obligaciones de género y las obligaciones de dar cosas ciertas. Dentro de las obligaciones de dar hay principios que son comunes y muy importantes a todas las obligaciones de dar, que son nuestros principios que figuran acá y que vamos a ver cuando analicemos los efectos de las obligaciones, tanto de las obligaciones de género como de las obligaciones de dar cosas ciertas. El primero de ellos, que las cosas aumentan, mejoran, se pierden o se extinguen para su dueño. Entonces, al momento de la pérdida o de la mejora, vamos a tratar de determinar quién es el dueño y esa es la persona que se va a beneficiar con la mejora o que se va a perjudicar por la pérdida de esa cosa. Después, un principio muy importante que rige en el tema de las obligaciones de dar cosas ciertas, que dice que ante la tradición no se adquiere ningún derecho real sobre la cosa. Esto derivaba expresamente de un artículo del Código Civil anterior, que era el artículo 577, ratificado por este nuevo código en el artículo 750. Inclusive en el artículo 1892, cuando habla de la transferencia de bienes inmuebles, dice el artículo que se requiere título y modo. Y el modo es justamente la tradición, que consiste en la entrega efectiva y voluntaria de una cosa. Ante la tradición no se adquiere ningún derecho real sobre la cosa, salvo los casos de excepción, como en el caso de hipoteca, en el caso de prenda con registro, o en el caso de la transmisión de bienes registrables cuando la inscripción registral es constitutiva, como en el caso de automotores y de la venta de caballos de pura sangre. Después, el tema de lo que es la posesión de una cosa mueble vale título siempre que no haya sido robada o perdida. ¿Qué quiere decir esto? Que la posesión de una cosa hace presumir de que el que tiene la cosa bajo su posesión es el propietario de la misma. Un artículo muy importante tanto del anterior código como de este. En materia inmueble rige un principio que deriva del dominio revocable, que es nadie puede transferir un derecho más extenso que el que gozaba, ni nadie puede recibir un derecho más extenso que el que se le transmite. Esto deriva de un artículo que es el artículo 299 del Código Civil y Comercial y también va a tener una importancia en los efectos de las obligaciones de dar cosas ciertas. Para que genere la obligación de indemnizar en el caso de incumplimiento, necesariamente se van a tener que dar los presupuestos que hacen a la responsabilidad civil, que son la antijuricidad, es decir, la violación del deber general de no dañar, o el incumplimiento de una obligación preexistente que puede ser un contrato o la ley, y el tema de el factor de atribución en razón que puede ser subjetivo o objetivo, el nexo causal y el daño, que es el elemento o presupuesto más importante, porque si no hay daño no hay indemnización. Después un tema que se aplica a las obligaciones de género es que el género nunca perece, es decir, el deudor cuando asume una obligación de género no se compromete con la cosa, sino se compromete con todo el género. Entonces, mientras exista una cosa comprendida de ese género, él va a seguir obligado al cumplimiento de la obligación. Y por último, el tema de la individualización, que en las obligaciones de género, una vez que la cosa es individualizada, esa cosa se concentra en la prestación elegida y esa obligación, que era una obligación de género, se transforma en una obligación de dar cosas ciertas. Estos son principios muy importantes que ustedes tienen que tratar de manejarlo justamente para explicar después o aplicarlos en los efectos de este tipo de obligaciones. Con respecto al tema de las obligaciones de género, están definidas en el artículo 762 del Código Civil y Comercial. Dice que las obligaciones de género son aquellas que recaen sobre cosas determinadas por su especie o cantidad. Cuando hablamos de género o especie, estamos tomando
a ambos términos como sinónimo y hacen referencia a un conjunto de cosas que presentan características comunes o características similares. Por ejemplo, cuando me obligo a entregar un caballo, me obligo con todo el género caballo. Cuando me obligo a entregar un auto, me obligo con todo el género auto. Es decir, está perfectamente determinado en este tipo de obligaciones la especie y la cantidad de cosas a entregar dentro de esa especie o de ese género. Lo único que falta determinar es cuál es la cosa que voy a entregar, que una vez que se determina esa cosa, deja de ser una obligación de género y se transforma en una obligación de dar cosas ciertas. El régimen legal, acá también ha habido una modificación importante, que justamente otra de los tipos de obligaciones que fue modificado en el nuevo código. ¿Por qué? Porque en el código anterior habían dos tipos de obligaciones, que eran la de dar cosas inciertas, no fungibles, y la de dar cantidad de cosas. Esos dos tipos de obligaciones, la única diferencia que presentaban era que una era no fungible y la otra era fungible. Entonces la mayoría de la doctrina decía que esta sola diferencia era insuficiente para generar una doble regulación normativa dentro del código, donde la mayoría de los códigos del derecho comparado la trataban de manera unificada bajo la denominación de obligaciones de género. Y esa es la regulación que sigue hoy el Código Civil y Comercial. Si las dos obligaciones quedan subsumidas dentro de lo que son las llamadas obligaciones de género, contenían solo dos artículos, que son el artículo 762, que define a estas obligaciones, y el artículo 763, que determina los efectos que surgen de estas obligaciones de género. Como ustedes verán, el nuevo código utiliza el término individualización. ¿Por qué? Porque utiliza un término que es común a estos dos tipos de obligaciones que hoy quedaron subsumidas en una sola. Porque la individualización en las obligaciones inciertas no fungibles era mediante la elección de la cosa. Y en las obligaciones de dar cantidad de cosas, la cosa se individualizaba o se determinaba una vez que era contada, pesada o medida. Bueno, para utilizar un término común, el que el código habla de individualización, una vez que queda individualizada la cosa. ¿Quién determina la individualización? Y puede recaer en principio sobre el deudor, también puede recaer sobre el acreedor o sobre un tercero. Consiste en una declaración, una manifestación de voluntad recepticia, es decir, puesta en conocimiento de la otra parte, y se aplica el principio de calidad media. Ni el deudor puede pretender liberándose entregando la cosa de menor calidad, ni el acreedor puede pretenderla de mejor calidad. Siempre tiene que ser tratar de buscar el equilibrio en lo que hace al cumplimiento de esa prestación. Y los efectos, muy simple, hay que dividir antes de la elección y después de la elección. Antes de la elección, como le dije, el deudor no se obliga con la cosa, sino que se obliga con todo el género. Por lo tanto, se le aplica uno de los principios que vimos hoy. ¿Cuál es ese principio? De que el género nunca perece. Por lo tanto, mientras exista una cosa comprendida dentro de ese género, el deudor va a seguir obligado al cumplimiento de esa obligación. Ahí tienen un fallo que yo les cito, donde claramente en el fallo se aplica este principio de que el género nunca perece. Dice: el deudor de una obligación de género no puede desobligarse por la pérdida o deterioro, pues él no debe precisamente esa cosa, no se obliga con la cosa, sino que está obligado por todas las cosas del mismo género, que por propia definición siempre las hay. Es decir, el deudor se obliga con todo el género auto. Mientras exista un auto, él va a seguir obligado al cumplimiento de la obligación. Eso ante la elección. Una vez que la cosa se determina, una vez que se efectúa la elección o la individualización de esa cosa, dejan de aplicarse los principios de las obligaciones de género y comienzan a aplicarse las disposiciones de las obligaciones de dar cosas ciertas según sea su finalidad, para constituir o transferir derechos reales o para restituir las cosas a su dueño. Y eso es todo obligaciones de género.
Después tienen las llamadas ¿Me quieren hacer alguna pregunta? No, ahí está. Un auto rojo descapotable es género. Es género. Ahí yo me obligo con todo el género auto rojo descapotable. Mientras exista un auto rojo descapotable, yo voy a seguir obligado al cumplimiento de la obligación. En cambio, si yo digo auto rojo descapotable, marca Ferrari, Testarossa T40, número de motor tanto, número de dominio tanto, esa obligación que era de género se transforma ya en una obligación de dar cosas ciertas, porque no hay otro auto igual con esas características, con ese número de dominio, con ese número de motor y con ese número de chasis. Esa obligación, que era una obligación de género, se transforma en una obligación de dar cosas ciertas. ¿Estamos? Bueno, después tienen las llamadas las obligaciones de género limitado. Las obligaciones de género limitado son aquellas que consisten en la entrega de una cosa incierta, pero comprendida dentro de un número de cosas ciertas. Acá ya no se aplica el principio del que el género nunca perece. ¿Por qué? Porque yo me obligo con las cosas comprendidas dentro de ese número determinado de cosas ciertas. Es decir, yo ya no me obligo a entregar un libro, si no me obligo con todo el género libro, sino yo me comprometo a entregar un libro de mi biblioteca. ¿Cuántos libros tengo en mi biblioteca? 30 libros. Entonces me obligo únicamente con esos 30 libros. Ya no me obligo a entregar un perro, sino me obligo a entregar uno de mis 4 perros. Consiste en la entrega de una cosa incierta, pero ya dentro de un número de cosas ciertas. No me obligo a entregar un caballo, me obligo a entregar un caballo de mi aras. En mi ara tengo 10 caballos. No me obligo a entregar un auto, sino uno de mis autos. Tengo 3 autos. Entonces ya la obligación se compromete al número de las cosas comprendidas dentro de ese género. No se aplica el género nunca perece porque todas las cosas comprendidas dentro de esas cosas ciertas o de ese número cierto pueden perderse por caso fortuito o fuerza mayor. Y en ese caso yo me desobligo de esa obligación. En este caso, las obligaciones de género limitado en un principio entendían de que era una especie de las obligaciones de género, pero en realidad no es una obligación de género justamente porque no se le aplica el principio que rige en este tipo de obligaciones, que es la que el género nunca perece. Entonces la doctrina dice que en realidad estas obligaciones de género limitado no son otra cosa que una obligación alternativa, donde el deudor se obliga a entregar una de entre varias prestaciones que son independientes y distintas. Entonces, ¿qué es lo que hace el nuevo Código Civil y Comercial? Justamente ubica estas obligaciones de género limitado dentro de las disposiciones normativas de las obligaciones de dar cosas ciertas. Ahí tienen el artículo, las obligaciones de género limitado, que es el 785. ¿Cómo comienza ese artículo? Dice las disposiciones de esta sección. ¿Cuál es esa sección? De las obligaciones alternativas. Es un supuesto de obligación alternativa. Se aplican a las obligaciones en las que el deudor debe entregar una cosa incierta, pero comprendida dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie. Esas son las obligaciones de género limitado. A ver qué pregunta hay. Sí, la determinación de la cosa la puede hacer en principio el deudor o también el acreedor o también la individualización puede recaer sobre un tercero. Siempre una manifestación de voluntad puesta en conocimiento de la otra parte, por eso es recepticia, puesta en conocimiento de la otra parte, y siempre aplicando el principio de calidad media.
Así se efectúa la individualización en este tipo de obligaciones. Sigue aplicándome, si estamos en presencia de una obligación de carácter no fungible mediante la elección, es decir, si yo tengo que determinar el auto, lo que tengo que hacer es elegir el auto. Ahora, si la determinación, por ejemplo, es una determinada cantidad de cereales, y los cereales se determina la especie y calidad, y lo que hace es, se pesa. Por ejemplo, 1000 toneladas de arroz de una serie y calidad, se determina la especie y la calidad, y lo que hace es se pesa esa cantidad de cereal. Si la cosa fungible es dinero, ¿cómo se individualiza el dinero? Una vez que es contado ese dinero. ¿Estamos? Claro, el deudor, o sea, si yo me comprometo a entregarte un auto, me obligo con todo el género auto, con todo el género auto. Yo no me obligo, así como puede ser con todo el género auto, puede ser con todo el género auto Peugeot, puede ser con todo el auto Peugeot 208 blanco, y sigo estando dentro de una obligación de género, porque yo me estoy obligando con todo el género auto color blanco marca Peugeot 208. Cuando yo individualizo esa cosa, ya digo Peugeot 208 blanco, caja automática, tapizado de cuero, vidrio en el techo, número de motor tanto, número de chasis tanto, número de dominio tanto, esa obligación que era una obligación de género se transforma en una obligación de dar cosa cierta. Ya individualizo, esa cosa ya es precisa, concreta, individual, y ya no es igual a otra. Ya ahí ya no me estoy obligando con el género, me estoy obligando con esa cosa. Por eso una es una obligación de género y la otra es una obligación de dar cosa cierta. ¿Estamos? ¿Quedó explicado? ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, estamos con las obligaciones de género limitado, qué disposiciones normativas se le aplica, etcétera. Sí, a ver, entendido, perfecto. Vamos al tema de lo que es las obligaciones de dar cosas ciertas. Esta, dentro de las clasificaciones, una de las obligaciones más importantes, y sobre todo los efectos son muy importantes y de aplicación cotidiana. Bueno, acá tienen una muy buena definición de lo que es una obligación de dar cosas ciertas. Son aquellas que tienen por objeto una cosa individualizada, precisa, concreta y carente de fungibilidad. Una cosa fungible no puede ser una cosa cierta, porque la cosa fungible es sustituida por otra cosa de su misma especie y calidad. ¿Qué es la cosa fungible por excelencia? El dinero. Es decir, 100 pesos igual a otros 100 pesos. Entonces nunca puede formar parte de lo que es una obligación de dar cosas ciertas, porque la cosa de dar cosas ciertas es una cosa que se caracteriza por su individualización, o sea, porque una cosa en la cual yo me obligo con ese objeto y no con otro. Está determinada e individualizada la cosa. Como decía Trigo Represa, es una cosa que está individualizada al momento de constituirse la obligación, de manera que puede separársela del resto de las prestaciones. Eso es una obligación de dar cosas ciertas. El deudor sabe ya de antemano qué tipo de obligación va a entregar al momento de cumplirse la obligación. Ahí yo ya no me estoy obligando con todo un género, sino ya me obligo con una cosa determinada. ¿eh? Estas obligaciones de dar cosas ciertas tienen determinadas finalidades, son las mismas del código anterior, son las que se aplican ahora. En el código anterior las finalidades surgían del artículo 574, en este nuevo código el artículo 749. Esas finalidades son para constituir y transferir derechos reales,
para restituir las cosas a su dueño, para transferir su uso y su tenencia. De estas 4 finalidades, nosotros vamos a ver simplemente 2, que es para constituir y transferir derecho real y para restituir las cosas a su dueño. Para transferir su uso y su tenencia, ustedes lo van a ver en la parte de contrato, porque se rigen por las normas del depósito y del arrendamiento. Nosotros acá simplemente vamos a ver o analizar, cuando veamos los efectos, las 2 primeras finalidades. Después están los deberes comunes, que consisten en cómo el deudor debe entregar esa cosa cierta. Y esto surge expresamente del artículo 746 del Código Civil y Comercial. Dice: el deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando se contrajo la obligación y a entregarla con todo su accesorio, aunque hayan sido momentáneamente separados de él. Entonces, el primer deber que tiene el deudor de la entrega de una cosa cierta, sobre todo cuando va a operar un tiempo del momento de la celebración del acto hasta el momento de lo que es la entrega de la cosa, es decir, de la extinción de la obligación, el deudor tiene la obligación de conservar la cosa en el mismo estado en que se encontraba. Y por lo tanto tiene la obligación de realizar todos los gastos necesarios tendientes a la conservación de la misma. Y todos los gastos son asumidos por el deudor, porque es una obligación que él asume. Después tiene la obligación de la entrega, es decir, una vez vencido el tiempo de cumplimiento, está obligado a entregar. ¿Y cómo debe entregar? Debe entregar la obligación con todos sus accesorios. Para saber cuáles son los accesorios de esa prestación, uno tiene que tener en cuenta lo que determina la ley o también los usos y costumbres del lugar. Por ejemplo, si lo que yo tengo que entregar es un auto, los accesorios de ese auto son la llave del auto, por ejemplo, la rueda de auxilio, toda la documentación pertinente de lo que hace a ese auto. Si tengo que entregar un inmueble, los accesorios del inmueble, y son las puertas, las ventanas, los accesorios de baño, los accesorios de cocina, forman parte de lo que es el accesorio de ese inmueble. Entonces yo tengo que entregar la obligación principal con todos sus accesorios. ¿Sería el alquiler que se entrega tal como se...? No entiendo eso. Miriam Díez, no entiendo la pregunta. ¿Sería el alquiler que se entrega tal como se recibió el bien? No, no entiendo. No entiendo la pregunta. Si me la formula de vuelta, a ver. Y bueno, lo que te dije hoy, la posesión de una cosa mueble vale título siempre que no haya sido robada o perdida. Mientras vos agarres esa suma de dinero y diga que eso es tuyo y se presume que es tuyo. Ahora, si vos obrás, digamos, como obraría una persona de bien y vos encontrás esa suma de dinero que no es tuya en la rueda de auxilio, que probablemente esta persona se olvidó y tendrías que devolver eso que no es tuyo. Eso es lo que haría una persona, digamos. Ahora, si vos te querés quedar y de alguna manera invocar que esa plata es tuya y tener las herramientas legales como para hacerlo. ¿Estamos? Sí, ese es el deber común de conservación, exacto. Tiene la obligación de conservar la cosa en el mismo estado, es decir, de que esa cosa no sufra deterioro del momento de la celebración del contrato hasta el momento de lo que es el cumplimiento de la entrega de esa obligación. Entonces, si esa cosa, por ejemplo, yo tengo que depositarla en un lado, por ejemplo, un auto que tengo que guardarlo en un garaje, y todos los gastos de mantenimiento y los gastos que demande guardar ese auto en el garaje lo tiene que asumir el deudor. ¿eh? Si, por ejemplo, durante el momento que está guardado en el garaje, una de las ruedas se pincha y yo voy a tener que reparar esa rueda, ese neumático,
y entregarle el auto en las mismas condiciones en las que estaba al momento de celebrarse el acto. Si a eso tiende lo que es el deber de conservación, conservar la cosa en el mismo estado y realizar todos los gastos necesarios que tiendan a esa conservación. No, y bueno, la sanción ya van a ver en el tema de los efectos. Es decir, si vos al acreedor le querés entregar una cosa de manera distinta a como estaba la cosa al momento de celebrarse la obligación, el acreedor no te va a aceptar. Esto tiene fundamento en que en un principio fundamental que es el principio de buena fe. Entonces, si vos incumplís con ese principio de buena fe y querés cumplir la obligación de una manera distinta a la que fue convenida, y directamente yo no te voy a aceptar. Y si eso me genera a mí algún tipo de perjuicio, te voy a demandar por daños y perjuicios. ¿Estamos? Perfecto, ahora vamos a ver, vamos a analizar, vamos a seguir analizando los efectos. Bueno, con respecto al tema de lugar y tiempo, el lugar es el lugar en que se encontraba la cosa al momento de primero el lugar pactado por las partes. Si no hay lugar pactado, el lugar donde se encontraba la cosa al momento de la celebración del acto. Y si no se puede determinar dónde se encontraba la cosa, siempre en el domicilio del deudor. En cuanto al tiempo, en el tiempo pactado por las partes. Y si no hay tiempo pactado por las partes, el tiempo lo determina el juez, el plazo de cumplimiento. Después tienen un artículo, que es el artículo 747, que el acreedor tiene el derecho a realizar una inspección sobre la cosa y verificar justamente si la cosa se encuentra en perfecto estado de conservación. Si no se encuentra, hacer las observaciones pertinentes. Si el acreedor recibe la cosa sin ningún tipo de observación, se presume que la cosa estaba en perfecto estado. Esto cobra significativa importancia en un tipo de modalidad que se utiliza ahora mucho, que es el tema de la compra de los departamentos, que en realidad lo que se compra no es un departamento, sino un POS, a través de lo que es un sistema de fideicomiso, donde la persona lo que te vende es un futuro departamento, lo que te entrega es un boleto de compraventa, donde están todas las cláusulas que van a regir la modalidad de compra de ese supuesto departamento, y aparte lo que te entrega generalmente consta dentro del contrato también cuáles son todas las particularidades que va a tener el departamento, pero te suelen entregar un tríptico donde están todas las particularidades, es decir, qué tipo de piso se va a utilizar, qué tipo de abertura, de puerta de ingreso, cuál va a ser la grifería que van a tener los baños, los accesorios de baño, los accesorios de cocina, los muebles de cocina, todo en qué va a consistir. A los 2 años, cuando la empresa termina lo que es el edificio y te entregan los departamentos, vos tenés que ir a constatar y verificar de que todo lo que estaba en el contrato y en el tríptico efectivamente sea así. Que si el piso te dijeron que era de porcelanato, el piso sea de porcelanato. Que si te dijeron que la grifería del baño iba a ser FB, que sea FB. Que los muebles de cocina iban a ser Johnson, que sean Johnson. Si vos ingresás al departamento, no haces ningún tipo de salvedad observación, se presume que el departamento se te entregó en perfecto estado. Eso dice el artículo 747. El acto de entrega, cualquiera de las partes tiene el derecho a requerir la inspección de la cosa. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicio aparente y la calidad adecuada de la cosa. Si vos recibiste la cosa y no existe ningún tipo de observación, se presume que la cosa... Bueno, otro de los deberes que tiene también muy importante cuando hablamos de entrega de cosas, de bienes, si estamos en presencia de una relación de consumo, es fundamental lo que es el tema del deber de información. Es decir, que esto surge expresamente, un deber muy importante, que surge expresamente del artículo 4, donde justamente el proveedor de bienes tiene la obligación
de darle al consumidor y usuario una información veraz, cierta, objetiva, detallada, y esto a los fines justamente de que el consumidor y usuario, a los fines de adquirir ese producto, la decisión sea una decisión libre y voluntaria. Entonces el deber de información es un deber muy importante justamente para poner a estas dos partes en una situación de equiparación jurídica. Hoy también deriva expresamente un artículo del Código Civil y Comercial, que es el artículo 1100, dentro de los contratos especiales, dentro del contrato de consumo, donde también está consignado este deber muy importante que es el deber de información, que también tiene su fundamento en el principio de buena fe. Después, con respecto al tema de lo que es la constitución y transferencia de derechos reales, hubieron tres sistemas que regían o que operaban respecto a lo que era la constitución y transferencia, que eran el sistema romano, el sistema francés y el sistema alemán. En el sistema romano, la tradición cumplía con todas las finalidades. Es decir, la tradición cumplía no solamente a los fines de la transferencia de un bien mueble o inmueble, sino a su vez daba publicidad a ese acto frente a terceros. Es decir, era un acto formal donde estaba el comprador, el vendedor, el pretor que le representaba al Estado y dos testigos. El vendedor agarraba un puño de tierra, le entregaba al comprador en presencia del Estado que garantizaba la fe pública y los dos testigos daban publicidad de que esa cosa había sido vendida. Es decir, la tradición cumplía ambas finalidades. En el derecho francés primero se admitió la tradición para los bienes inmuebles, pero después ya se recurrió a una ficción. Dentro del contrato se decía que por este acto el vendedor hace entrega la cosa al acreedor y el acreedor la recibe en perfecto estado de conservación. Y después se prescindió de la tradición porque para los franceses lo importante era el consentimiento. Entonces, para la transmisión de bienes inmuebles bastaba el acuerdo de voluntades y para la transmisión de bienes inmuebles era necesaria la inscripción en los registros inmobiliarios. Y el sistema alemán, en materia de inmueble, volvió a imperar el tema de la tradición y en materia de inmueble sí estableció un sistema de registros muy moderno que se llaman registros territoriales. De todos estos sistemas, el sistema que adopta Vélez Sarsfield es el del sistema romano, donde la tradición cumplía una doble finalidad, no solamente constituir y transferir derechos reales, sino a la vez dar publicidad a esos actos frente a terceros. Ustedes me dirían, ¿Vélez Sarsfield desconocía el sistema de registro? No, Vélez Sarsfield conocía el sistema de registro, lo implementó en materia hipotecaria, pero consideraba que para la transferencia, para la constitución y transferencia de bien inmueble, con la tradición bastaba. Inclusive en la nota del artículo explicaba por qué. El artículo 577 que le dije hoy decía claramente que antes de la tradición no se adquiere ningún derecho real sobre la cosa. Y cuando explicaba Vélez Sarsfield decía que en realidad la extensión de los territorios en nuestro país no eran extensos y por lo tanto la tradición cumplía con la finalidad de la publicidad. Bueno, esta situación después se fue modificando, los territorios fueron creciendo y la tradición se hizo insuficiente. Entonces la mayoría de las provincias, en virtud de un poder de policía, fueron dictando registros provinciales, pero esos registros provinciales eran inconstitucionales porque los códigos de fondo lo dicta la nación. Entonces las provincias no tenían facultades para regular sobre esta cuestión. Entonces, ante esta situación de anormalidad era lo que motivó la modificación del Código Civil a través de lo que fue el Decreto Ley 17711, donde incorpora el artículo 2505, donde claramente dice que la adquisición y transmisión de derechos reales sobre inmueble solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda. En esto vale hacer una aclaración. Ustedes, en cuanto al tema de las inscripciones registrales, tienen dos tipos de inscripción registral. Aquellas que son meramente declarativas, es decir, que cumplen con la finalidad de dar publicidad de ese acto frente a tercero, pero la venta se perfecciona con la tradición y la escritura pública. Y aquellas inscripciones que son constitutivas, es decir, que la
constitución y transferencia recién se opera a partir de la inscripción de esa transferencia en el registro inmobiliario correspondiente, que es el caso de los automotores y el caso de lo que son la venta de caballos de pura sangre. La inscripción registral es constitutiva, recién opera la venta a partir de la inscripción en el registro, antes no. En cambio, en lo que hace al tema de venta inmueble, la venta queda perfeccionada con la tradición y la escritura pública. La inscripción en los registros al solo efecto de dar publicidad frente a tercero de que ese bien fue vendido. La inscripción en materia inmueble es declarativa, la inscripción en materia de auto es constitutiva. Por eso es que el boleto de compra-venta en la venta de un auto no tiene ninguna validez, porque el auto recién se vende a partir de la inscripción del 08 en el registro inmobiliario correspondiente. Por eso es que generalmente cuando se vende un auto o una moto, vos lo que le entregás al comprador es un 08 firmado por vos, si sos casado por tu cónyuge, con la fibra certificada de ambos, y él en su oportunidad realiza la inscripción. Entonces vos, vendedor, para asegurarte no tener ningún tipo de responsabilidad frente a ese auto, hasta tanto él inscriba, vos lo que hacés es una denuncia de venta, porque a los fines de lo que es el tema de la responsabilidad civil, si esa persona con el auto que vos le entregaste atropella y mata a una persona, el responsable es el que figura como titular dominial en el registro, porque la venta recién se materializa a partir de la inscripción en el registro correspondiente. La inscripción, vuelvo a repetir, de los autos es constitutiva. ¿Estamos? Esta es la situación del nuevo Código Civil y Comercial, similar a la del Código Civil anterior. El artículo 1892 dice: la adquisición derivada por acto de entrevivo de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo. El título suficiente, el acto jurídico revestido de la forma establecida por ley, que en determinados casos va a ser un instrumento privado con fecha cierta, y en los casos que la ley expresamente determina, tiene que ser por escritura pública. Y el modo es a través de la tradición. La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir y constituir derechos reales sobre la posesión. Y el artículo 1893 es el que regula, de la misma manera que lo hacía el artículo 2505, la adquisición y transmisión de derechos reales. Constituido de conformidad a las disposiciones de este código, no son oponibles a terceros interesados de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. La inscripción en los registros inmobiliarios es a los fines de dar publicidad a ese acto frente a terceros. Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión según el caso. Si el modo consiste en una inscripción constitutiva, auto o caballos de pura sangre, la registración es presupuesto necesario y suficiente para la oponibilidad del derecho real. No pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participan en los actos ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real. Esto es lo que hace referencia a lo siguiente: si una persona está vendiendo un bien por un acto fraudulento, es decir, está vendiendo un bien que en realidad no le pertenece a él, la persona que compra ese bien lo que tendría que hacer es ir a averiguar al registro, pedir un estado de dominio y verificar si la persona que le está vendiendo es en realidad el titular de ese bien. Si la persona que compra el bien no hace esa averiguación y simplemente cree en la buena fe del que le está vendiendo, y resulta que después el verdadero propietario le reclama la restitución del bien, esta persona no puede alegar su buena fe. ¿Por qué? Porque justamente lo que él no hizo fue constatar la verdadera titularidad del bien en el registro de la publicidad. Justamente el registro de la propiedad inmueble, ¿qué es lo que hace? Da publicidad de ese acto frente a tercero. Entonces el tercero no puede alegar nunca su buena fe. Lo otro que viene en los efectos. Ya dimos 2 horas y 20, estos efectos tienen que saberlo bien, es un tema importante.
lo vamos a explicar en la próxima clase, le voy a dar un caso práctico para que analicen bien cómo es el tema de las obligaciones de género, cómo es el tema de las obligaciones de dar cosas ciertas, y también le voy a subir un caso de la unidad número 3. Todo vamos a practicar en clase, no son trabajos para la casa, la idea es que ustedes practiquen, que entiendan dentro de la clase, y si surge algún tipo de interrogante o pregunta, dentro de la clase se saquen todo tipo de